Vamos a centrarnos en la palabra, pidiéndole al Señor que nos dé también la sabiduría para recibirla y poderla aplicar en nuestras vidas. Los invito entonces primero a colocar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor. Oh Padre nuestro, nos acercamos a ti para darte la gloria, la honra y el honor. Reconocemos que gracias, Señor, a tu misericordia, a tu bondad, podemos estar aquí esta mañana, estudiar aquí como familia en Cristo las enseñanzas impartidas en esta serie que estamos desarrollando sobre el tema de la oración. Te suplicamos que nos llenes del conocimiento de tu palabra y que al mismo tiempo, Señor, nos muevas a obedecerla. A ti acudimos, Señor, suplicando siempre tu gracia para que podamos recibir y comprender el mensaje de hoy y que al final de este podamos andar como es digno de ti. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos con esta serie sobre un tema tan importante en nuestra vida como es la oración. La serie la hemos llamado Enséñanos a orar. Y hoy vamos a comenzar a ver ese segundo bloque de peticiones. Aquellas peticiones que son para nosotros. Esto quiere decir que antes hemos visto en los mensajes que llevamos, hemos visto las peticiones que tienen que ver directamente con la relación a la gloria de Dios. Recordaremos ello, a la gloria de Dios, concentrados en Dios, cuyo enfoque, ¿cuál ha sido? Dios y su nombre, cuando decimos santificado sea tu nombre, Dios y su reino, venga a tu reino, y Dios y su voluntad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estos son las peticiones que hemos venido estudiando en las últimas semanas, cada una de ellas. Ahora bien, tenemos nuestras peticiones personales, las que comenzamos a estudiar desde ahora. El mismo Señor Jesucristo nos dice allí en su palabra que nosotros debemos pedir por el pan de cada día, que nosotros debemos pedir por el perdón de nuestros pecados, que nosotros debemos pedir porque el Señor nos proteja en el futuro para no pecar. O sea que estamos hablando de provisión, de perdón y de protección. Cuando miramos estos dos bloques de peticiones, los de la gloria de Dios y las peticiones personales, es como si dijéramos, bueno, una vez que se ha dado a Dios su justo lugar, una vez que se han considerado esas peticiones directas relacionadas con la gloria de Dios, una vez eso, ahora ya tenemos la perspectiva correcta para orar por nosotros. Al darnos cuenta de que Dios es quien provee nuestro pan cada día, al darnos cuenta que es Dios quien nos perdona nuestras deudas, al darnos cuenta de que Dios es quien nos libra de toda tentación, entonces Dios está santificando su nombre. Dios está trayendo su reino. Dios está haciendo su voluntad aquí en la tierra.
Es como si en esta segunda parte del Padre Nuestro, de esta oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, es como si en esa segunda parte se introdujera Dios directamente en la vida humana. Lo que estamos diciendo aquí es: Señor, glorifícate en nuestra provisión diaria. Señor, glorifícate en proveernos el perdón constante. Señor, glorifícate en librarnos del mal, en darnos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, lo que estamos diciendo es que estas tres peticiones que vamos a ver, allí Dios ve una oportunidad para glorificarse a sí mismo, aunque están relacionadas estas peticiones a nuestras necesidades como seres humanos. Están ahí porque Dios puede ser glorificado en ellas. Cuando decimos, y vamos al texto allí, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, está en la base bíblica de toda nuestra serie. Allí vemos en el versículo 11, capítulo 6, versículo 11, dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí se está hablando de nuestra vida física. Si leemos el versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí se está hablando de la parte emocional de nuestras vidas. Y el versículo 13 dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Aquí se está hablando de la vida espiritual. Entonces tenemos vida física, nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. En otras palabras, el pan es la provisión para el presente. El perdón se ocupa del pasado y líbranos se ocupa del futuro. Allí están contempladas todas nuestras necesidades. De modo, hermanos, que con esta perspectiva de que estas tres peticiones también están relacionadas con la gloria de Dios, vamos a ver la primera de ellas. Ese es el tema del día de hoy, la primera petición. Y vamos a considerar 4 puntos en el desarrollo del mensaje que lleva por título la provisión de Dios. La provisión de Dios. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. La idea principal del mensaje de hoy es la siguiente: una vez que se le ha dado a Dios su justo lugar, ahora pedimos por las provisiones, ayudas y consuelos para nuestra vida presente. Y vamos con el primer punto de nuestro tema. Es la esencia de la petición. ¿Cuál petición estamos hablando? Danos hoy el pan de cada día. Entonces, la esencia, vamos a ver la esencia. Como dice el versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Lo primero que podemos explicar, y yo creo que de una forma obligatoria, es qué significa pan en este mensaje. Pan es el término muy amplio, es realmente un término
que abarca todo aquello que es necesario para el sostenimiento de nuestra vida física. Allí abarca todo cuando estamos hablando de pan. Y dice allí, danos hoy el pan nuestro de cada día. Martín Lutero, que todos conocen de él, teólogo y filósofo, él fue el que comenzó e impulsó la reforma protestante. Comentando sobre esto, dice lo siguiente, abro comillas, dice, se está hablando aquí de todo lo necesario para la preservación de esta vida. Incluye los alimentos, el cuerpo sano, el buen tiempo, casa, hogar, esposa e hijos, buen gobierno, paz. Termina aquí la cita, cierro comillas. En otras palabras, aquí se ve el pan como el todo de las necesidades, el todo. En esta primera parte, este punto, la esencia de la petición, quiero llamar la atención sobre algo. Hemos dicho entonces que en primer lugar que el pan se refiere a un término que abarca todas nuestras necesidades materiales. Claro, ese concepto, ¿verdad, mis hermanos? Ahora quiero llamar la atención a esto. Se está hablando aquí de necesidad. No se está hablando de comodidad. Es muy diferente. Necesidad a comodidad. Esto quiere decir que el pan nuestro de cada día, como dice el texto, es lo que necesitamos. Las comodidades que Dios nos da son parte de su soberanía. Él lo ha querido así. Pero Dios lo que está prometiendo aquí en esta oración es cubrir nuestras necesidades. Es claro también ese punto, ¿verdad? Hemos mencionado también a Martin Lloyd-Jones, que es un médico y pastor y predicador galés. Dice lo siguiente, abro comillas, la expresión debe por lo menos significar esto: danos hoy lo que nos es necesario. En otras palabras, lo que se pide es lo suficiente o lo necesario para cada día. Cierro comillas. O sea que el texto, queda claro, está hablando de la necesidad. La petición es abarcar todas nuestras necesidades materiales, todo lo que nos es necesario para poder vivir en este mundo. Mis hermanos, analizando esto, ¿no les parece que es maravilloso? Es tan glorioso. El Dios que hizo los cielos y la tierra tiene también control de nuestras necesidades particulares. Esto es maravilloso. Ahora, quiero llamar la atención una vez más. Estamos pidiendo por lo necesario. El problema, mis hermanos, es que para nosotros una necesidad a veces no es lo mismo esa necesidad para Dios. Dios está pensando en otras cosas. A veces pensamos, queremos esto, es necesario para nuestra vida, pero de pronto es un simple capricho del corazón. Y sobre esos caprichos no está hablando aquí la palabra.
O sea, esos no están incluidos en esa provisión que Dios ha prometido darnos. El Señor Jesucristo, enseñando a los discípulos a orar, dice, el pan nuestro de cada día. O sea, lo que necesitamos para subsistir cada día. Eso es lo que está incluido en esa petición. Nuestras necesidades materiales y físicas. Esa es la esencia de la petición, nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. La fuente de la provisión. Nuevamente, recordemos nuestra idea principal. Una vez que se le ha dado a Dios su justo lugar, ahora pedimos por las provisiones, ayudas y consuelos para nuestra vida presente. Estamos orando a Dios, mis hermanos, y reconocemos que Dios es quien provee todo lo que necesitamos. Es claro. Y el punto dice, ¿cuál es la fuente de la provisión? Pues Dios es quien provee todo lo que necesitamos. Esta es una verdad, esta es una afirmación de que todo nuestro sustento viene de Dios. Lo que estamos diciendo aquí es, Señor, yo me doy cuenta de que tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la fuente de mi comida. Tú eres la fuente de mi vestido, de mi abrigo. Tú eres la fuente del techo que me cubre. Tú eres la fuente de mi hogar. Y es posible que alguien esté pensando, bueno, sí, Él es la fuente. Y yo oro por ello, por mis necesidades diarias. Pero ¿acaso Dios no sabe todo? ¿No lo sabe todo? Él sabe cuáles son mis necesidades. Entonces es necesario que yo ore. El Señor Jesucristo nos enseñó por cuáles cosas orar. Acompáñenme allí a Mateo 6, ¿dónde estamos? 6, el versículos 7 y 8, que lo veíamos hace algunas semanas atrás. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes le pidan. Entonces dirán, bueno, pues si Él ya lo sabe, ¿por qué tengo yo que repetirle o pedirle en oración las cosas que yo necesito? Bueno, el punto es el siguiente. Es Dios mismo el que nos está diciendo que debemos orar. A Él ya lo sabe, pero debemos orar. Nosotros no oramos para enterar a Dios de nuestras necesidades. Dios ya lo sabe. Escuchaba a un predicador hace un tiempo cometiendo ese grave error, ¿no? Diciendo que nosotros a veces con nuestra actitud sorprendemos a Dios. Imagínense que nosotros, y decía con esa firmeza en una gran iglesia aquí en Bogotá, y decía eso, sorprendemos a Dios. No, Dios no se sorprende de nada porque lo conoce todo y conoce tus necesidades, pero Él nos pide que oremos por ellas. Es lo mismo que decir, Señor, todo lo que tengo,
todo lo que yo puedo compartir con aquellos a quienes amo, sé que viene de tu bondadosa y de tu misericordiosa mano. Yo confío en que tú seguirás proveyendo como hasta ahora lo has hecho. Y es que, mis hermanos, uno de los efectos, cuando hablamos causa-efecto, uno de los efectos de la incredulidad es que a veces pensamos que somos nosotros los que nos proveemos de todo lo que tenemos. No. Si yo soy el que trabajo, yo soy el que recibo mi salario, mi remuneración por el esfuerzo que hago de mi trabajo. Pero soy yo. Y con esa platica es que yo que vivo, y con esa plata yo compro el pan, y yo compro mi vestido. Estamos llevando nuestras propias cargas. Y a veces el corazón dice, muy dentro de nosotros, ¿qué es entonces lo que le debemos a Dios? ¿Qué es lo que le debemos a Él si yo estoy trabajando, si yo estudié, si yo me gradué y yo estoy trabajando gracias a mi esfuerzo? Eso lo pensamos, mis hermanos. Por eso pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste, Señor, yo te doy gracias porque tengo comida? Señor, yo te doy gracias porque tengo vestido, porque tengo abrigo. Hermanos, todo lo que tenemos viene de Dios. Dice allí en Génesis 1, 29, 31, el Señor declaró allí en su creación esta gran realidad. Génesis 1, 29, 31 dice, también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Mis hermanos, lo que este texto nos está diciendo es la necesidad que tenemos de reconocer a Dios en todo esto, desde su creación. Yo pensaba, bueno, de pronto Dios hubo de pronto diseñado que solamente comiéramos tierra al desayuno, más tierra al almuerzo, tierra a la cena. De pronto pudo haber diseñado Dios que todo fuera de color gris, todo sombrío. Pudo hacerlo. Pero no. Dios es un Dios de una variedad maravillosa. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. Hay millares de sabores, miles de colores, y existe mucha variedad en todas las cosas. Dios lo hizo así. El apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a Timoteo, en un momento cuando el apóstol le advierte al joven Timoteo sobre algunas apostasías que se venían allí en la iglesia, miren cómo el apóstol relaciona esta verdad en este punto. Vamos allí, en primera de Timoteo 4:3. Dice, estos
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Hermanos, el texto lo que está diciendo es que Dios ha provisto un mundo maravilloso de alimentos para nosotros. ¿Y para qué Dios los ha dado? Sería la pregunta. Para que podamos expresarle nuestra gratitud, nuestra acción de gracias. El resto del mundo incrédulo se satisface de esas cosas sin ninguna expresión de gratitud. Bueno, tengo cómo comprar tal alimento porque yo he trabajado. No le dan la gloria a Dios. Pero en cambio, el creyente, nosotros somos llamados a hacerlo en gratitud por toda la maravilla que el Señor nos da. Continuemos allí con el versículo 4. Dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Con acción de gracias. Versículo 5. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Muy claro allí. Cuando oramos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Lo que el texto está revelando es que debemos reconocer a Dios en cada provisión que continuamente Él hace a nuestras vidas. Te pregunto nuevamente, ¿realmente tú das gracias a Dios por la comida? Yo creo que todos aquí van a decir, sí, efectivamente. Siempre que nosotros nos sentamos a comer, oramos primero. Sobre todo ahora que mi señora está aprendiendo a cocinar. Diría algo, no, es una broma. No, yo no estoy preguntando eso. La pregunta es, ¿no será eso solamente un recital de palabras para cumplir con ese deber? Se dice, vamos a orar por los alimentos. Y se vuelve tal vez una repetición, simplemente para cumplir con el deber. No. ¿Estás tú realmente agradecido? Esa es la pregunta. ¿Estás tú realmente agradecido? ¿Estás creyendo verdaderamente que es Dios quien es la fuente de provisión de todo esto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Cada uno la tendrá allí en su mente. Pero lo que tenemos que estar confiados y saber que es la verdad, Dios es la fuente de toda provisión. Por tanto, diríamos que el colmo de la ingratitud es no reconocer esto. Negar que Dios está activo cada día sosteniendo este mundo. Es una ingratitud indescriptible el negar que Dios está soportándonos cada día en todas nuestras necesidades. Para que tomen nota allí en casa esta semana, los invito a que lean allí el Salmo 104. Allí léanlo detenidamente y mediten en ello. Allí el salmista expone la maravillosa verdad de cómo Dios sostiene a toda la creación.
Diría yo, qué ingratitud tan grande cuando alguien dice, bueno, es que yo me gano la vida, como decía hace un momento, pero es Dios el que te da el sustento para hacerlo. Si tú tienes la habilidad para mover el cuerpo, si tú tienes la habilidad para hablar, y hablando es como te ganas la vida en tu trabajo. Si tú tienes la habilidad de pensar para ganarte tú la vida, es Dios quien te da esas facultades. Es Dios. Nosotros dependemos de Dios. Nuestra fuente de sustento es Dios. Dice allí en Primera de Crónicas 29:14. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Así es que, mis hermanos, los invito a que la próxima vez que oren, acuérdense que Dios es la fuente de todo sustento. Acuérdense de que todas tus necesidades físicas son provistas por Él. Pídele a Dios humildemente que Él continúe haciéndolo para que su nombre pueda ser glorificado en oración. Y siempre, mis hermanos, en esa oración con acción de gracias. Dice allí en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esa es la fuente de la provisión. Vamos a nuestro tercer punto. La forma de la petición. Hemos visto entonces la esencia de la petición, la fuente de la provisión. Ahora vamos a ver la forma de esa petición. Nuevamente nuestra idea principal. Una vez que se le ha dado a Dios su justo lugar, ahora pedimos por las provisiones, ayudas y consuelos para nuestra vida presente. Hermanos, cuando nosotros vamos aquí a las Escrituras a estudiar las promesas de la Biblia, generalmente estas promesas tienen que ver con asuntos espirituales. Pero lo físico no está excluido de esas promesas. Seríamos de muy poco bien espiritual para el Señor si Él no nos satisface nuestras necesidades físicas. Dice la palabra que para el justo hay promesa, para el injusto hay un juicio. Miremos lo que dice el Salmo 37. Salmo 37, miremos los versículos 18 y 19. Dice, el Señor conoce los días de los íntegros, y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. ¿Qué promesa, mis hermanos? Aquí el injusto puede perecer en su necesidad, pero el justo tendrá su provisión. Miremos allí en el mismo Salmo, versículo 25 y 27. 27 dice, yo fui joven
y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Qué hermosa promesa. 27. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Mis hermanos, sé que hay muchos problemas en este mundo y actualmente yo creo que se han incrementado. O tal vez por la misma tecnología nos enteramos de tantas cosas que antes no veíamos. Y a veces cuando se habla de la pobreza en el mundo, son unas estadísticas muy fuertes, muy grandes. Y dice que no hay alimento para tanta población. Un experto en la materia, consulté allí en internet y pregunté cuál es el índice de pobreza en el mundo. Y dice allí, en año pasado, 2022, dice, compara la pobreza multidimensional severa de 111 países de regiones en desarrollo. En esos países viven 6.100 millones de personas, 3/4 partes de la población mundial. Y de esas personas el informe concluye que 1.200 millones, o sea el 19,1%, están identificados como pobres multidimensionales. La pobreza. Muchas personas. Se dice también que lo que se puede cultivar en la tierra es el 15% de lo que hay en la tierra, y no se está cultivando ni la mitad de ese 15%. Entonces nuestro problema no es carencia de recursos. Nuestro problema no es la gran cantidad de habitantes. Los recursos están ahí, pero lo que está cortando estos recursos es un asunto espiritual. ¿Vieron la idea? Lo que está pasando es un problema espiritual. Si todas las personas que están en pobreza fueran traídas al conocimiento de Dios, Dios proveería para ellos. Eso es lo que dice la palabra, que Él provee para los justos. Entonces miremos la tarea que tenemos nosotros de compartir el Evangelio. Estaríamos ayudando a eso. Dice el Salmo 33, 18 y 19. Dice, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. En tiempos de hambre. Sería una buena campaña política. Aquellos que hablan de, bueno, vamos a disminuir la pobreza. Bueno, ¿la solución cuál es? Tenemos que compartir el Evangelio, hacer que estas personas conozcan del Señor, porque el Señor promete que a los justos dará la provisión diaria, el pan diario. Hay una promesa específica de Dios para suplir las necesidades de los suyos. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Miremos en el Nuevo Testamento, acompáñenme allí a Mateo, estamos aquí en nuestro texto principal. Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará,
busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Usualmente nosotros consideramos, yo sé que todos han escuchado ese versículo, que esto equivale a cosas espirituales, ¿verdad? Lo encontramos allí. El hecho, podemos pensar, sí, estamos hablando aquí de la venida de Cristo, estamos hablando de la salvación. Dice el versículo 8, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahora, hermanos, lo que Cristo se está refiriendo aquí con exactitud, está concentrado en los siguientes versículos, el 9 al 11. Dice, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? A los que le piden. Mis hermanos, esto que acabamos de leer está en el contexto que sigue a una exposición que está haciendo el Señor Jesucristo de no preocuparnos acerca de lo que comemos, de lo que bebemos o de lo que nos vamos a vestir. Dice que primero que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y cualquier otra cosa encontrará su lugar correcto. Aquí en Mateo 6, el Señor Jesucristo está indicando que Dios no quiere que nos preocupemos por lo físico. Dios está diciendo que Él se ocupará de esto. Veo allí, vamos allá al versículo, capítulo 6, 25 y 26 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Pasemos allí al 32 y 33. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas esas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Pero busquen primero su reino y su justicia. Entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos visto la esencia de la petición, para que recuerden que es el pan, la fuente de la provisión, que es Dios, y la forma de esta petición, que es una súplica. Dice, danos. Y vamos al último punto de hoy. Finalmente, cuando nos dice, danos hoy, esto es un punto muy importante. 4, el programa de la petición. Danos hoy. Este programa es como si el Señor nos estuviera enseñando, Padre, cada día yo acepto tu provisión. Mis hermanos, recordando, y todos saben de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, Dios los alimentó de una forma extraordinaria. Y sabemos lo del maná.
y era el maná, lo enviaba todos los días, cada día. Y era para consumirlo ese mismo día. Pero algunos desobedecieron. Dice allí en el libro de Éxodo, pero no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. No pudieron usarlo porque era una provisión para cada día, para su necesidad diaria. ¿Por qué Jesús enseñó entonces, danos hoy el pan nuestro de cada día? Porque cada día debemos orar a Dios. Observen que no dijo, bueno, vamos a darle el pan para cada mes o para cada año. Oraríamos, bueno, Señor, gracias rapidito para todo el mes. No, Dios no quiere que duremos mucho tiempo fuera de su compañía y por eso nos da el pan para cada día, para que oremos todos los días. Hermanos, no debe pasar un solo día sin que busquemos su rostro en oración. Diariamente debemos estar en su presencia. Y como lo hemos visto a través de la serie, allí en ese momento íntimo con Él, donde entramos a nuestro aposento, cerramos la puerta y nos presentamos frente a nuestro Padre, aquel Padre que se deleita en bendecirnos. Hay algo más, hermanos, y esto es una manera de expresar gratitud. Nosotros no debemos decirle a Dios, bueno, gracias Señor por todo lo que me vas a dar este mes y se acabó. No, diariamente estar agradecidos porque Él diariamente nos da el pan y ya sabemos que el pan es todo lo que necesitamos para vivir. Los beneficios que recibimos de Dios son diarios y repito, nos obliga a orar diariamente. Diariamente debemos renovar nuestra dependencia de Él. Cada día debemos enfrentar nuestras necesidades y Él está allí presente cada día. Dice allí en Mateo, nuevamente en Mateo 6:34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Cada día trae suficientes ansiedades, suficientes problemas, suficientes dificultades. Y no debemos anticiparnos con preocupaciones de las cosas del mañana. Basta cada día su propio afán. Hermanos, no estamos diciendo que no planifiquemos. No, ya no vamos a planificar nada porque cada día esperar a ver qué pasa. No, Dios es un Dios de orden. Lo que debe evitarse es la preocupación. La palabra preocupación, ocuparnos previamente de algo que ni siquiera sabemos si va a suceder o no. Debemos anhelar las cosas temporales en proporciones moderadas y eso es lo que Cristo nos está diciendo aquí en su palabra. Hoy lo que necesito es esto, para hoy. Lo necesario para cada día. Hermanos, yo les pregunto, cada uno, hermano, hermana, ¿estás reconociendo con gratitud la misericordia que Dios te da cada día? ¿Estás meditando en tu corazón conscientemente sobre todo lo que tú recibes de Dios?
Dios suple todo. Nada más miremos nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, el alimento que recibimos, las cosas que tenemos en casa, el abrigo, todo viene de Dios. ¿Qué tan agradecidos estamos por esas cosas? Yo te pregunto, mis hermanos, ¿estás siendo bondadoso, lo suficientemente bondadoso con aquellos que están necesitados a tu alrededor? Si Dios es quien te ha dado todo, muchas veces Dios está esperando que tú seas un instrumento para que puedas proveer a los que están en necesidad. ¿Cuán necesario es que fortalezcamos nuestra vida en oración diariamente, mis hermanos? Diariamente delante de Dios. Esa es una manera de mostrar nuestra dependencia de Él. Es una manera de reconocer que no nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia ni en nuestras propias fuerzas, sino que confiamos plenamente, totalmente en Él. Amén. Tenemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por las bendiciones que nos has impartido esta mañana, donde hemos recibido una enseñanza para nuestro consuelo, para nuestra paz y para nuestro gozo. Señor, meditamos en todo esto que nos has enseñado esta mañana. Y te pedimos que abran nuestras mentes y corazones para poder retener la enseñanza y no solamente retenerla, sino ponerla en práctica. Oh Señor, te damos gracias por el cuidado providencial sobre todos nosotros, de acuerdo a los propósitos de tu gracia. Gracias, Señor, por la provisión diaria, Señor. Gracias porque siempre encontramos en ti ese apoyo en todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, y pedimos y suplicamos, Señor, que nos permitas disfrutar de lo que recibimos de ti y poderlo también compartir con personas necesitadas. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.